La Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la asignatura de Balance de Masa y Energía, podremos conocer cómo resolver un problema de secado. Esto se hará con la herramienta Excel. Nuestro problema se plantea de la siguiente manera. Se desea secar un material húmedo que contiene 60% en sólidos y 40% de agua, utilizando un secador y trabajando de manera continua. Se requiere obtener 1000 kg/h de un producto que contenga solo el 10% de humedad. Para secar el material se introduce aire seco por un ducto de 70 centímetros de diámetro interior y lleva una velocidad de 60 km/h a una temperatura de 100 grados Celsius y una presión de 585 milímetros de mercurio. Tenemos que determinar lo siguiente. Inciso A, la cantidad de material húmedo que ha de procesarse. Inciso B, la cantidad de agua evaporada. C, la cantidad de aire que sale del secador. Y D, la humedad del aire en kilogramos sobre kilogramo de aire seco a la salida del equipo. Y ahora, estando en Excel, vamos a proceder a dibujar nuestro sistema, simulándolo con cada uno de los dibujos que podamos obtener. Depende de nuestra creatividad. Una vez que tenemos nuestro equipo con los respectivos datos que nos arroja el problema, el cual nos dice que se quiere procesar un sólido que tiene el 40% de agua y quiere salir solamente con 0.1 de humedad. El flujo en la corriente 3, en este caso viene con aire seco, el cual va a ser introducido al secador y secar el material y va a salir por la corriente 4. Para esto planteemos nuestro balance general y por componente. Muy bien, una vez que tenemos nuestro balance general, el cual nos indica que el flujo 1 más el flujo 3 es igual al flujo 2 más el flujo 4. Nuestro balance por componente nos indica que para los sólidos es el flujo en la corriente 1 por la fracción en la corriente 1 de sólidos será igual al flujo en la corriente 2 por la fracción de sólidos en la misma corriente. En la corriente 3 y 4 no se toma en cuenta, ya que los sólidos no están presentes. Para el agua, dice así, que el flujo en la corriente 1 por la fracción que hay en agua para la corriente 1 será más el flujo 3 por la humedad en 3. Esto es igual a M2, que multiplica la fracción de agua en la corriente 2 más el flujo 4 por la humedad en 4. Tomemos en cuenta que para el flujo de aire, en este caso la corriente 3, se tomará la siguiente fórmula, el cual nos indica que el flujo en la corriente I será igual al volumen por el área, en este caso de la tubería, por la densidad de líquido. Y esto se calcula de la siguiente manera. Y bien, de aquí podemos observar que el flujo en la corriente 1 podemos obtenerlo por nuestro balance de sólidos, el cual puede ser calculado de la siguiente manera. El flujo en la corriente 2 que multiplica a la fracción en sólidos, todo esto dividido entre la fracción de sólidos. El resultado, como podemos observar, es 1500. Ahora podemos observar que nuestro inciso A ha sido contestado, el cual nos indica que la cantidad de material húmedo que ha de procesarse son 1500 kilogramos sobre hora. Ahora se procede a realizar el cálculo de la cantidad de agua evaporada y podemos observar que 1500
que entran es igual a los 1000 que salen, pero la humedad ha disminuido. Esto quiere decir que el agua ha sido evaporada. Para esto, la cantidad de agua evaporada será igual a lo que entra menos el flujo que sale. En este caso, los flujos del aire no tienen nada que ver, ya que es respecto a los sólidos. Y esto nos da como resultado 500. Esto es la cantidad de agua que ha sido evaporada. Se procede a calcular el flujo de aire seco para la corriente 3. Para esto necesitamos esta fórmula, la cual nos dice que el flujo de cualquier y corriente será igual a la velocidad con la que entre por el área en el ducto que está entrando por la densidad, en este caso, del aire. Y para esto procedemos a calcular la velocidad, el área y la densidad, como a continuación se muestra. Ahora vamos a continuar primero con las conversiones para tener las unidades correspondientes. A continuación se procede a realizar la siguiente conversión, la cual nos dice que el aire viene a 60 km por hora y esto vamos a convertirlo a metros sobre hora. Esto es igual a los 60 kilómetros multiplicados por 1000 metros, que es igual a 1 kilómetro. Esto nos da como resultado 60.000 metros sobre hora. Ahora, para calcular el área que necesitamos, sabemos que ya que es una tubería, se puede resolver con la fórmula pi por radio al cuadrado. El problema nos indica que tenemos un diámetro de 70 centímetros. Por consiguiente, su radio será igual a 35 centímetros, pero necesitamos convertirlo a metros y sabemos que un metro contiene a 100 centímetros y esto nos dará como resultado 0.35. Para sacar el área en la corriente 3 será necesario insertar la función en la cual nos diga matemáticas y trigonométricas y buscar la opción pi. Le damos un clic en aceptar y este valor será multiplicado por el radio al cuadrado y esto nos da como resultado este valor, 0.3848, y 0.35 son metros, nos dará como consiguiente metros cuadrados. Y bien, ahora procedemos a calcular la densidad. Para esto vamos a utilizar la fórmula del gas ideal, y la cual nos dice que la presión por el volumen es igual a la masa entre el peso molecular por la constante de los gases por la temperatura, y sabemos que la densidad nos indica que es masa entre volumen. Para esto se despeja para que quede masa entre volumen, que esto es igual a la presión por el peso molecular entre la constante de los gases por la temperatura. Y bien, ahora procedemos mediante la fórmula que nos dice que la constante vale 0.082 litros atmósferas entre mol Kelvin. Haremos los factores de conversión necesarios para llevarlo de litros a metros cúbicos, que son las unidades que nos convienen. Para esto sabemos que la constante, que es 0.082, se verá multiplicada por un metro cúbico, que contiene los 1000 litros que nos dice la conversión, y esto nos da como resultado esta cantidad, la cual se ve expresada en metros cúbicos, atmósferas, entre mol por grados Kelvin. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente conversión, que son los milímetros de mercurio a atmósfera. Para esto nos dice que 585 milímetros de mercurio multiplica a una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio.
Esto es igual a 0.7697 atmósferas. De esta manera procedemos a ingresar los datos que todavía nos faltan, la cual nos dice que los 100 grados centígrados a la cual está el aire debemos de convertirlos a Kelvin. Entonces serán 273.15 más los 100. Esto nos da como resultado 373 Kelvin. Y también debemos de tener en cuenta que el peso molecular del aire es de 29 gramos sobre mol. Y bien, ahora que ya tenemos cada una de las unidades en la que corresponden, se procede a calcular primeramente la densidad, la cual nos dice que es igual, abrimos un paréntesis, que es la presión multiplicado por el peso molecular, en este caso del aire. Todo esto será dividido entre la constante de los gases por la temperatura, y esto nos da un valor de 729. Esto por supuesto está en gramos sobre metro cúbico, haciendo las correspondientes conversiones, pero necesitamos convertirlo a kilogramo. Esto será igual a el resultado que nos dio por, abrimos un paréntesis, en la que sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos, y esto nos da como resultado este valor, 0.7295 kilogramos sobre metro cúbico. Este es el valor de la densidad. Ya que tenemos la velocidad, el área y la densidad, podemos conocer nuestro flujo 3, en este caso esta celda, la cual nos dice que los datos encerrados en verde serán los necesarios para el cálculo, y nos dice que la velocidad, la cual son 60.000, está multiplicando al área, y esto a su vez por la densidad anteriormente conocida, y como resultado nuestro flujo vale 16.845, y podemos observar que las unidades serán kilogramo sobre hora, ya que los metros se cancelan. Y bien, una vez que tenemos los valores de M3, M2 y M1, de acuerdo con nuestro balance general, el cual se muestra a continuación, podemos ver que el valor de M4 es posible conocerlo. Esto es M1 más el flujo en la corriente 3 menos el flujo de la corriente 2, y esto será igual a 17.345.35. Y ahora que conocemos cada uno de los flujos, nuestro último inciso nos dice que debemos de conocer la humedad que sale del secador, y esto se conocerá de la siguiente manera. Ahora, para conocer la humedad en la corriente 4, que es la que sale del equipo, utilizaremos la siguiente fórmula, la cual nos dice que es el agua evaporada entre el flujo de la corriente 3, y para esto será igual el agua evaporada, en este caso son 500 dividido entre el flujo de la corriente 3, y esto nos debe dar como resultado la humedad. Muy bien, ahora podemos conocer las unidades, y nos dice que la humedad son los kilogramos de agua entre los kilogramos de aire por la hora en la que el secador expulsa al aire húmedo. Y bien, este ha sido nuestro problema resuelto. Muchas gracias, y eso es todo, amigos.